helada, en este escenario tan espectacular como nos parece la fábrica de hielo, y en un marco tan entrañable como es la Noche Mediterránea de las Investigadoras, o European Researchers Night, que se celebra este viernes 30 de septiembre. ¿Y qué es la European Researchers Night? Pues es un proyecto de divulgación promovido por la Comisión Europea que se celebra simultáneamente en 400 ciudades europeas y que siempre suele coincidir con el último viernes del mes de septiembre. Por eso estamos hoy aquí como un acto previo de este gran evento. La sesión de monólogos de esta tarde es parte de las actividades de divulgación científica de los proyectos europeos MEDNIGHT y MEDNIGHT Goes to School, dos proyectos financiados por la Unión Europea con el objetivo de acercar a la sociedad la ciencia que se hace en el Mediterráneo. Esta sesión está organizada por algunas de las entidades que forman parte de estos proyectos aquí en Valencia. Somos el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, FISABIO, la Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana, en el caso de MEDNIGHT, y la Universitat de Valencia y la Universitat Politécnica de Valencia en el caso de MEDNIGHT Goes to School. Encima de vuestras mesas veréis que tenéis unos códigos QR, no solo para pedir en la barra, también para que rellenéis una encuesta de satisfacción cuando finalicemos el evento. Para los 20 o 30 primeros tenemos un regalito, es esta bolsa, esta tote bag con mensaje científico, así que, please, rellenadlos luego, ¿vale? Que la Comisión Europea nos lo pide. Y bueno, vamos a presentar ya a los monologuistas, a quienes quiero advertir seriamente de que todos tienen 8 minutos para su charla. Vamos a ser tan estrictos, vamos a tener tan poca piedad que tenemos un cronómetro ahí. Cuando llevéis 7 minutos va a sonar un pitido. Eso indicará que os queda un minutico para acabar. Luego será un poco más insistente y si aún no habéis acabado, please, intentad acabar lo antes posible, ¿vale? Nuestro primer científico es Daniel Pellicer. Él es investigador de Incliva y de la Universidad de Valencia. No tenía suficiente estrés laboral siendo investigador, que además se hizo autónomo. Daniel también practica buceo con botella y es mirmicólogo. Todos sabéis lo que es, ¿no? Bueno, para los pocos que no lo sepáis, en resumen, tiene un hormiguero en su casa. Daniel nos va a hablar de los riesgos de no saber. Hola, ¿se oye? Comienzo ya. Vale, pues en primer lugar quería devolveros el aplauso porque venir aquí un martes a las 8 de la tarde a escuchar que os hablen de ciencia, de verdad que el aplauso os lo merecéis vosotros y muchísimas gracias por la presentación. Y aprovechando que me ha tocado el primero, aquí os van a contar temas de ciencia muy interesantes mis compañeros, pero yo quiero hablaros de un secretillo. Y es que toda esta ciencia se hace... ¿No funciona? Toda esta ciencia se hace igual. Se sigue el método científico, que comienza con observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, se obtienen conclusiones y finalmente se validan por la comunidad científica. Bien, pero esto hay veces que puede ser que se tergiverse un poco y entonces dan situaciones muy estrambóticas. Os quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Qué tienen que ver Plinio el Viejo, un francés y Gwyneth Paltrow? Bien, pues para ver esto y aprovechando que estamos en la noche mediterránea de las investigadoras, vamos a comenzar un viaje por el Mediterráneo. Y es que Plinio el Viejo, para los que no lo sepan, fue un militar estratega romano que murió en la erupción del Vesubio en el año 79 a.C. y que además él también se encargó de escribir muchísimo. Hizo uno de los primeros blogs de viajes del Imperio Romano. Y entre todos sus viajes me gustaría destacar uno, el que realizó por la zona más sur del Imperio Romano, toda la zona que actualmente es Egipto, Siria y demás. Y es que él lo que hacía era, cuando llegaba a un lugar, lo que más le interesaba eran los remedios que se utilizaban por allí, por aquellos pueblos. Los remedios, los medicamentos o lo que tuvieran por allí. Y cuando llegó allí, todo el mundo le hablaba de una sustancia llamada mumia. Mumia, 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 mumia. Y esa mumia era maravillosa. Y así lo registró en su Historia Naturalis. La mumia te cura de todos los males. Y os estaréis preguntando, ¿qué es esta mumia? ¿Mumia, momia? ¿Tiene algo que ver? Bien, la mumia es esta sustancia, es una especie de brea o alquitrán que brota del suelo.
Esta momia allí la consumían o bien en una especie de caldo, o bien lo que hacían era esperar a que se secara y después de esto la esnifaban. Cosas bastante curiosas que se hacían en la antigüedad, no vamos a juzgarles, pero bueno, el caso. Si seguimos adelante en el tiempo, bueno, de hecho hay un libro sobre cómo cocinar momias que está traducido del original Celiaca de Mumia, y vamos a seguir un poco hacia adelante. Si nos plantamos que después del Imperio Romano, todo esto cuando se disolvió en dos, cayó la parte del occidente y entramos de lleno en la Europa medieval, pues el libro Historia Naturalis era uno de los que se tenían que leer sí o sí, junto a unos cuantos griegos y unos que se escribieron más adelante, para aprender medicina. Entonces, claro, este conocimiento de que la momia era maravillosa y lo curaba todo, pasó a las siguientes generaciones de médicos. ¿Y qué pasó? A partir del siglo XII, especialmente, el consumo de momia subió muchísimo por toda Europa. Y los sirios y los egipcios de la época, cansados ya de tener que ir al monte a recoger esto, miraron un poco para el monte, lo vieron muy empinado y dijeron, joder macho, ahora tenemos que subir hasta allá, coger la momia, envolverla y encima, después de eso, tenemos que traerla de vuelta, subir a los barcos y para Europa. Giraron un poco la cabeza, vieron el Valle de los Reyes y dijeron, momia, 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 no se van a dar cuenta. Total, y además estas ya venían empaquetadas. Total, que empezaron a coger las momias y empezaron a exportarlas a Europa. A los europeos les dio igual. Seguían consumiendo la aristocracia europea momia, que ahora era momia. ¿Y cómo la consumían? Pues igual que consumían la momia, como si fuera una pastilla de ave creme que echas en un caldo, solo que está caducadísimo, o bien también cortadita y para adentro. Esto fue increíble, especialmente entre los siglos XII y XVI, pero a partir de lo que llamamos la protoilustración, empezó a haber detractores de estos tipos de remedios naturales. Y uno de ellos fue Guy Patin. Guy Patin era un francés, pobrecito, y además también era médico, pobrecito por dos. Además de esto, no funciona, vale. Gracias a ser médico llegó a ser decano de la Facultad de París. Y al ser decano de la Facultad de París se carteaba muchísimo con sus coetáneos. Y gracias a esto tenemos un registro de un montón de remedios que utilizaban los franceses, los ingleses y los italianos para curar ciertas enfermedades. Este tío era muy escéptico. De hecho, en muchas de las cartas está en contra de la momia para curar problemas estomacales y además también cuenta otras cosas como que él no cree que el polvo de cuerno de unicornio cure la artritis, entre otras muchas cosas. Es decir, que este tío, lo dicho, era escéptico y estaba en contra de brujos, hechiceros, druidas y demás. A mí lo que me gustaría pensar es que si Guy Patin viviera en la actualidad, también estaría en contra de sus homólogos actuales, que serían homeópatas, los curanderos o también personalidades que los avalan, como puede ser Gwyneth Paltrow. Y os preguntáis, ¿qué tiene que ver Gwyneth Paltrow en esto? Gwyneth Paltrow tiene una empresa llamada UP. Esta empresa tiene unas prácticas un poco extrañas en cuanto a validar la eficacia de sus medicamentos. De hecho, quiero que pensemos un momentín en lo que habíamos dicho antes. El método científico tiene estas 5 partes: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, obtención de conclusiones y validación. ¿En qué momento de esta secuencia puede parecer remotamente buena idea meterse un huevo de jade por el toto? ¿En qué momento? Bien, pues por esto fue multada la empresa de Gwyneth Paltrow con 145.000 euros. Y, a ver, sí que es verdad que esto está pasando en la actualidad. De hecho, la denuncia es de 2018. Y lo que sí que me gustaría es ponerme un poquito serio ahora al final y decir que estos curanderos, estas personas que se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad de pacientes que están desesperados, es algo totalmente envenenado, porque básicamente les dan una brizna de esperanza en un momento en el que están desesperados.
Así que lo que sí que me gustaría decir es que lo que sí que me gustaría que os llevaseis de este monólogo es que si cualquier persona se os acerca diciendo que tiene un remedio maravilloso, que además el gobierno le impide decirlo a la población y que este remedio milagroso os va a curar de todos los males, esa persona está mintiendo. Por último, para acabar el monólogo, me gustaría daros un remedio que el gobierno me impide que os dé y que además os va a curar de absolutamente todos los males, o por lo menos conmigo lo consigue. El remedio es lo siguiente, necesito que lo hagáis conmigo, por favor. Necesito que pongáis el brazo a 90 grados, por favor, veo brazos, ¿vale? A 90 grados, perfecto. Necesito que el otro brazo lo pongáis también al otro lado y que cuando diga muchas gracias los apretéis energéticamente. Así que, de verdad, sois un público fantástico. Muchas gracias. Todavía, Dani, porque tenemos unos pocos minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si alguien ¿Alguna pregunta? se ha quedado con alguna duda. La mumia es una especie de brea o alquitrán que brota del suelo y es una especie de petróleo, es como un pozo petrolífero, pero que es de muy baja calidad, entonces es eso. Actualmente hay yacimientos de mumia también por toda esa zona y hay un lago de mumia, de brea, que es espectacular en Trinidad y Tobago, que es todo un lago y además es muy curioso por allí porque claro, si los animales se posan en la brea, se suelen hundir y luego después cuando se retira el lago por cualquier cosa encuentran momias o de animales que han quedado allí. Muchas gracias. Nada. Gracias. Pues